Título: Sí, de acuerdo. ¿Cómo negociar sin ceder? Roger Fischer y William Ury con Bruce M. Patton. Publicado originalmente en los Estados Unidos en 1981. ¿Y el problema? 1. No negocie con base en las posiciones. Cualquier método de negociación debe juzgarse conforme a 3 criterios: debe conducir a un acuerdo sensato, si el acuerdo es posible. Debe ser eficiente. Y debe mejorar, o por lo menos no deteriorar la relación entre las partes. La discusión sobre posiciones produce acuerdos insensatos. Su ego se identifica con su posición. Cada parte trata de forzar a la otra a cambiar su posición por medio de pura fuerza de voluntad. Existen 2 tipos de negociadores: el negociador suave y el negociador duro. En un juego de negociación suave, las movidas usuales consisten en hacer ofrecimientos y concesiones, confiar en el otro, ser amistoso, y ceder cuando sea necesario para evitar enfrentamientos. En esta clase de negociación, el juego duro domina al suave. Si el jugador duro insiste en obtener concesiones, y amenaza, mientras que el jugador suave cede e insiste en alcanzar un acuerdo, el juego de la negociación se inclina a favor del jugador duro. El juego de la negociación se da en 2 niveles. A. En el primero, la negociación trata lo esencial. B. En el segundo, se concentra el procedimiento para tratar lo esencial. La segunda negociación se refiere a la manera de negociar el asunto esencial. Cambie de juego. Este método, denominado negociación según principios o negociación con base en los méritos, puede resumirse en 4 puntos básicos. 1. Personas. 2. Intereses. 3. Opciones. 4. Criterios. 2. El método. 2. Separe las personas del problema. No está tratando con representantes abstractos de la otra parte, sino con seres humanos. Ellos tienen emociones, valores profundos, diferentes procedencias y puntos de vista, y son impredecibles. La relación tiende a confundirse con el problema. La ira frente a una situación puede llevarlo a expresar ira hacia una persona que usted asocia con la situación. Separe la relación de lo sustancial, enfréntese directamente con el problema. Para orientarse en el laberinto problemático de las personas, a veces es útil pensar en términos de 3 categorías básicas: percepción, emoción y comunicación. 1. Percepción: póngase en el lugar del otro. La manera de ver el mundo depende del lugar donde usted se sitúe. Comprender el punto de vista de ellos no es lo mismo que estar de acuerdo con él. 2. Emoción: en una negociación, especialmente en un fuerte desacuerdo, los sentimientos pueden ser más importantes que las palabras. Primero reconozca y comprenda las emociones, las de ellos y las suyas. Analícese durante la negociación. Procure que las emociones se hagan explícitas y reconózcalas como legítimas. Discuta con las personas de la otra parte sobre sus emociones. Exprese las suyas. No reaccione ante un estallido emocional. 3. Comunicación: independientemente de lo que usted diga, debe esperar a que la otra parte, casi siempre, oiga algo diferente. Escuche atentamente y reconozca lo que dicen. Propóngase que mientras escucha no va a estar pensando en la respuesta, sino a tratar de comprender a la otra parte como ella se ve a sí misma. Tenga en cuenta sus percepciones, sus necesidades y sus limitaciones. A menos que usted reconozca lo que están diciendo y demuestre que lo comprende, ellos pueden creer que no los ha oído. Comprender no es lo mismo que estar de acuerdo. Es posible, a la vez, entender perfectamente y estar en total desacuerdo. Es evidente que no se logrará persuadir si se culpa a la otra persona por el problema, si se insulta, o si se levanta la voz. Hable con un propósito. Cuando esté seguro de lo que quiere comunicar o averiguar, y esté seguro del objetivo que se logrará con esa información. Mientras más rápidamente usted pueda convertir a un desconocido en alguien a quien usted conoce, más fácil será probablemente la negociación. Hay rutinas cordiales y conocidas de comunicación. Es más fácil aliviar la tensión con un chiste o con un comentario informal. Antes que empiece la negociación, trate de conocer a los otros y de averiguar qué les gusta y qué les disgusta. Enfréntese con el problema, no con las personas. Cada parte tiende a estar a la defensiva, a reaccionar y a pasar por alto los intereses legítimos de la otra parte. Una manera más efectiva de percibirse mutuamente es como socios en una difícil búsqueda en común por un acuerdo justo y ventajoso para ambos. 3. Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. El problema básico en una negociación no es el conflicto entre posiciones, sino el conflicto entre intereses, los mismos que abarcan las necesidades, deseos, preocupaciones y temores de las partes. Los intereses motivan a las personas. Su posición es algo que usted decidió. Lo que lo impulsó a decidir son sus intereses.
La conciliación de los intereses y no de las posiciones también es efectiva porque tras las posiciones opuestas hay muchos otros intereses, además de los que puedan oponerse. Tras las posiciones opuestas hay intereses compartidos y compatibles. Por lo general, una posición es concreta y explícita, pero los intereses subyacentes pueden ser implícitos, intangibles, y tal vez inconsistentes. Descubrir los intereses preguntando por qué, y por qué no. Pregunte, ¿por qué? Una técnica básica es ponerse en el lugar del otro. Analice cada una de las posiciones que asume y pregúntese, ¿por qué? Pregunte, ¿por qué no? Piense sobre la opción del otro. Descubrir los intereses es identificar primero la decisión básica que la otra parte probablemente cree que usted le está pidiendo, y después preguntarse por qué no la han tomado. Cada parte tiene intereses múltiples. En casi toda negociación cada parte tiene muchos intereses, no solamente uno. Uno de los errores comunes en el diagnóstico de una situación de negociación es suponer que cada persona de la otra parte tiene los mismos intereses. Todo negociador tiene unos electores, un público a cuyos intereses él es sensible, sea su empleador, su cliente, su empleado, sus colegas, su familia, o su esposa. Los intereses más poderosos son las necesidades humanas básicas, seguridad, bienestar económico, un sentido de pertenencia, reconocimiento o control sobre la propia vida. En muchas negociaciones se tiende a pensar que el único interés es el dinero. Si quiere que alguien escuche y comprenda su razonamiento, explique primero sus intereses y su razonamiento y después sus conclusiones. Mire hacia adelante, no hacia atrás. Sorprende en verdad con cuánta frecuencia nos limitamos a reaccionar ante lo que alguien ha dicho o hecho. Será mejor para sus intereses si habla sobre a dónde le gustaría ir, que si habla sobre de dónde viene. Hable sobre lo que quiere que suceda en el futuro. Una mente abierta no es lo mismo que una mente vacía. Sea duro con el problema, y suave con las personas. Ofrezca apoyo personal, escuche con respeto, sea cortés, exprese agradecimiento por el tiempo y el esfuerzo que le dedican, e insista en su propio deseo de responder a sus necesidades básicas. 4. Invente opciones de mutuo beneficio. En la mayoría de las negociaciones hay 4 obstáculos principales que impiden la invención de un gran número de opciones. 1. Juicios prematuros. 2. La búsqueda de una sola respuesta. 3. El supuesto de que el pastel es de tamaño fijo, y 4. La creencia de que la solución del problema de ellos es de ellos. Para inventar opciones creativas, se necesita 1. Separar el acto de inventar opciones, del acto de juzgarlas. 2. Ampliar las opciones en discusión en vez de buscar una única respuesta. 3. Buscar beneficios mutuos, y 4. Inventar maneras de facilitarles a los otros su decisión. Como el juicio inhibe la imaginación, al acto creativo separe lo del acto crítico, separe el proceso de imaginar posibles decisiones, del proceso de seleccionar entre ellas. Una tormenta de ideas tiene como objeto producir tantas ideas como sea posible, sin criticarlas, para solucionar el problema. Después de la tormenta de ideas. 1. Señale las ideas más prometedoras. 2. Invente cómo mejorar las ideas prometedoras, hacerlas más realistas, y 3. Reserve un tiempo para evaluar las ideas y decidir. La tarea de inventar opciones requiere 4 tipos de pensamiento. 1. Es pensar sobre el problema particular, la situación actual que no le gusta. El segundo tipo de pensamiento es el análisis descriptivo. Usted hace el diagnóstico de una situación existente en términos generales. El tercer tipo de pensamiento, también en términos generales, es pensar en lo que, tal vez, se debe hacer. El cuarto y último tipo de pensamiento es sugerir una acción específica y posible. Cuando no es posible lograr un acuerdo permanente, quizá pueda obtenerse uno provisional. Busque las cosas que son de bajo costo para usted y de alto beneficio para ellos, y viceversa. Las diferencias en intereses, prioridades, creencias, previsiones, y actitudes hacia el riesgo hacen posible la complementación. Es probable que la otra parte acepte una solución si ésta parece correcta, para ambas partes, en cuanto a ser legal, justa, honorable, etc. 5. Insista en que los criterios sean objetivos. Sea abierto a las razones, pero cerrado ante las amenazas. Mientras más criterios de equidad, eficiencia, o respaldo científico pueda aducir en su caso, más probable será que se logre un acuerdo final que sea prudente y equitativo. Algunos criterios objetivos tales como, el valor en el mercado, precedente, el juicio científico, los criterios profesionales, la eficiencia, costos, la decisión de un tribunal, los criterios morales, tratamiento equitativo, la tradición o la reciprocidad.
Los criterios objetivos deben no solo ser independientes de la voluntad, sino también ser legítimos y prácticos. 1. Formule cada aspecto como una búsqueda común de criterios objetivos. 2. Sea razonable, y escuche razones, respecto a los criterios que puedan ser los más apropiados y respecto a la manera de aplicarlos. 3. Nunca ceda ante la presión, solo ante los principios. Por último, pídales que expliquen sus razones, sugiera criterios objetivos que usted cree podrían aplicarse, y niéguese a aceptar, excepto sobre esta base. 3. Sí, pero. 6. ¿Qué pasa si ellos son más poderosos? Encuentre su mano mejor alternativa a un acuerdo negociado. Como respuesta al poder, lo más que cualquier método de negociación puede lograr es cumplir dos objetivos. Primero, protegerlo contra un acuerdo que usted debe rechazar, y segundo, ayudarle a utilizar al máximo las ventajas que pueda tener. La adopción de un mínimo puede protegerlo de un acuerdo muy inconveniente, también puede impedir que invente algo y que acepte una solución que sería prudente aceptar. Una suma seleccionada arbitrariamente no es una medida de lo que debe aceptar. Conozca su mano mejor alternativa para negociar un acuerdo. Man, es lo que hará si no logra un acuerdo. Tiene la ventaja de ser lo suficientemente flexible como para permitirle explorar soluciones imaginativas. Formule un sistema de alarma. Para poder tener un sistema que lo alerte lo más pronto sobre la posibilidad de que el contenido de un probable acuerdo está demasiado cerca de lo que se considera atractivo, es útil identificar que sea menos que perfecto, pero mejor que su man. En realidad, el poder relativo de negociación de dos partes depende primordialmente de lo poco atractiva que sea la posibilidad de no llegar a un acuerdo. Para encontrar más de un posible man, se necesitan tres operaciones distintas. 1. Inventar una lista de acciones que se podrían realizar en caso de no llegar a un acuerdo. 2. Mejorar algunas de las ideas más prometedoras y convertirlas en opciones prácticas, y 3. Seleccionar, en forma tentativa, la mejor de estas opciones. Si ellos creen que usted carece de una buena alternativa cuando en realidad usted sí la tiene, entonces es casi seguro que debe hacérselo saber. Sin embargo, si su mejor alternativa es peor de lo que ellos creen, revelárselas debilitará su posición en lugar de fortalecerla. Tenga en cuenta el man de la otra parte. Si conoce sus alternativas, podrá estimar en forma realista lo que puede esperar de la negociación. Su man no solo le permite determinar cuál es el mínimo aceptable en un acuerdo, sino que probablemente contribuirá a mejorar ese mínimo. 7. ¿Qué pasa si ellos no entran en el juego? Utilice el jiu-jitsu de la negociación. Hay tres estrategias básicas para fijar la atención en los méritos. La primera se centra en lo que usted puede hacer. Usted puede concentrarse en los méritos en lugar de concentrarse en las posiciones. La segunda estrategia es la que se concentra en lo que ellos pueden hacer. Este enfoque neutraliza la negociación basada en las posiciones, de tal manera que dirige su atención hacia los méritos. A esta estrategia le hemos dado el nombre de jiu-jitsu de la negociación. La tercera estrategia se refiere a lo que puede hacer un tercero. Quizás el arma más efectiva que un tercero puede usar en estos casos es el procedimiento de mediación con un texto. El jiu-jitsu de la negociación. ¿Cómo puede evitarse el ciclo de acción y reacción? No los empuje. Cuando afirmen su posición, no los rechace. Cuando ataquen sus ideas, no las defienda. Cuando lo ataquen a usted, no los ataque. Rompa el círculo vicioso negándose a reaccionar. Desvíe su ataque y diríjalo contra el problema. Emplee su habilidad para hacerse a un lado y utilice la fuerza del enemigo para lograr su propio fin. En lugar de oponer resistencia a su fuerza, canalícela para explorar intereses, inventar opciones para mutuo beneficio, y buscar criterios independientes. Generalmente, el ataque de la otra parte consistirá en tres maniobras: la afirmación enérgica de su posición, el ataque contra sus ideas, y el ataque contra usted. Identifique y discuta los principios que subyacen en las posiciones de la otra parte. No defienda sus propias ideas, pida que lo critiquen y lo asesoren. En lugar de pedirles que acepten o rechacen una idea, pregúnteles qué deficiencias tiene. Otra manera de canalizar la crítica en forma positiva es alterar la situación y pedirles consejo. Pregúnteles lo que harían si ellos estuvieran en su lugar. Convierta un ataque contra usted en un ataque al problema. Sucede con frecuencia que la otra parte lo ataca a usted personalmente. Cuando esto suceda, resista la tentación de defenderse y de atacarlos. Más bien, deje que ellos se desahoguen. Escúchelos, muéstreles que entiende lo que están diciendo, y cuando terminen, convierta su ataque contra usted en un ataque contra el problema. Pregunte y haga una pausa. Aquellos que practican el jiu-jitsu de la negociación utilizan dos armas clave. La primera es hacer preguntas en lugar de hacer declaraciones.
Las preguntas permiten que la otra parte exprese sus puntos de vista y que usted los comprenda. Las preguntas no le proporcionan un blanco para golpear, no le dan una posición para atacar. Las preguntas no critican, educan. El silencio es otra de sus mejores armas. Cuando ellos hacen una propuesta poco razonable o lo atacan injustificadamente, lo mejor que puede hacer es quedarse sin decir una sola palabra. Si usted hace una pregunta honesta a la cual ellos han respondido en forma insuficiente, espere. Por lo general, las gentes se sienten incómodas con el silencio, especialmente si tienen dudas sobre los méritos de lo que han dicho. Cuando haga preguntas, haga una pausa. No le solucione la situación siguiendo de inmediato con otra pregunta o haciendo algún comentario. Tenga en cuenta el procedimiento con un solo texto. Es más fácil para un mediador que para las personas directamente interesadas separar las personas y el problema y orientar la discusión hacia los intereses y las opciones. Es más, con frecuencia esta tercera persona podrá sugerir alguna base imparcial para resolver las diferencias. Una tercera parte también puede separar la invención de la toma de decisiones, reducir el número de decisiones que se requieren para lograr un acuerdo, y ayudar a las partes a entender lo que obtendrán cuando decidan. En el procedimiento con un solo texto, el tercero, en lugar de preguntar sobre las posiciones, pregunta sobre los intereses. Hace una lista de intereses de las partes y le pide a cada uno de los dos que critique la lista y que haga mejoras. Se presenta con un segundo esbozo, y pide nuevas críticas, así sucesivamente. Finalmente, cuando cree que ya no lo puede mejorar más, el mediador dice: esto es lo mejor que puedo hacer. He tratado de conciliar sus varios intereses de la mejor manera posible. Para utilizar el procedimiento con un solo texto usted no necesita el consentimiento de nadie. Sencillamente, prepare una propuesta y pida que se la critiquen. Tenga en cuenta que, un buen negociador rara vez toma una decisión importante de inmediato. La presión psicológica para ser amable y ceder es demasiado grande. Un poco de tiempo y de distancia ayudan a separar las personas y el problema. Tenga disponible siempre una razón aceptable para interrumpir cuando quiera. La razón no debe indicar pasividad o inhabilidad para tomar una decisión. En la negociación basada en principios usted debe presentar todas sus razones antes de hacer una propuesta. Si los principios se presentan después, aparecerán, no como los criterios objetivos que deben fundamentar toda propuesta, sino como meras justificaciones de una posición arbitraria. Presente la propuesta no como suya, sino como una alternativa justa, digna de consideración por ambas partes. 8. ¿Qué pasa si ellos juegan sucio? Dome al negociador implacable. Hay 3 pasos en la negociación acerca de las reglas de esta cuando la otra parte parece estar usando tácticas engañosas. 1. Reconozca la táctica. 2. Exprese el problema explícitamente, y 3. Ponga en duda la legitimidad y utilidad de la táctica, y negocie sobre ella. Separe la persona y el problema. Ponga en tela de juicio la táctica, no la integridad personal de las personas. No se deje desviar de la negociación por el deseo impulsivo de darles una lección. Concéntrese en los intereses, no en las posiciones. Invente opciones de mutuo beneficio. Sugiera alternativas. Insista en criterios objetivos. Por encima de todo, insista en los principios. Ensaye el principio de la reciprocidad. Como último recurso, acuda a su man, su mejor alternativa para negociar un acuerdo, y retírese. Algunas tácticas engañosas comunes pueden dividirse en 3 categorías. 1. Engaño deliberado. 2. Guerra psicológica, y 3. Presiones. 1. Engaño deliberado. Quizá la forma más común de juego sucio es la distorsión acerca de los hechos, la autoridad, o las intenciones. A. Información falsa. A menos que tenga buenas razones para confiar en alguien, no confíe. Esto no quiere decir que deba llamar al otro mentiroso, significa que la negociación debe hacerse independientemente de la confianza. La rutina de verificar las afirmaciones sobre los hechos reduce la tentación de utilizar el engaño, y el peligro de que lo engañen. B. Autoridad ambigua. La otra parte puede dejar que usted crea que ellos, lo mismo que usted, tienen plena autoridad cuando en realidad no la tienen. Después que lo han presionado tanto como pueden, y que usted ha logrado lo que cree ser un acuerdo firme, anuncian que deben someterlo a la aprobación de otra persona. Es perfectamente legítimo preguntar, exactamente, ¿qué tanta autoridad tiene usted para esta negociación? Si la respuesta es ambigua, usted puede decir que desea hablar con alguien que realmente tenga autoridad, o dejar en claro que usted también se reserva igual libertad para reconsiderar cualquier punto. C. Intenciones dudosas. Cuando el problema es la ambigüedad en las intenciones de cumplir el acuerdo, con frecuencia es posible incluir normas para su cumplimiento en el acuerdo mismo.
Algo menos que la verdad total no es lo mismo que una mentira o engaño deliberado respecto a los hechos o respecto a las intenciones no es lo mismo que dejar de expresar la totalidad de una opinión. La negociación de buena fe no requiere una revelación total. 2. Guerra psicológica. Estas tácticas están destinadas a hacerlo sentir incómodo, de manera que tenga un deseo inconsciente de terminar la negociación lo más pronto posible. A. Situaciones tensas. Si usted encuentra que el ambiente lo perjudica, no vacile en decirlo. B. Ataques personales. Consiste en hacerle sentirse incómodo, utilizando comunicación verbal y no verbal. Pueden hacer comentarios sobre su ropa o sobre su apariencia. Pueden atacar su estatus haciéndolo esperar o interrumpiendo la negociación para tratar con otras personas, sugerir que usted es ignorante, negarse a escucharlo y hacerlo repetir lo que ha dicho, o, en fin, pueden negarse deliberadamente a mirarlo de frente. En cada caso, el reconocimiento de la táctica contribuirá a anular su efecto. Discutirla con la otra parte en forma explícita probablemente evitará que se repita. C. El juego del bueno y el malo. 2 personas de la misma parte empiezan una pelea. Una de ellas adopta una posición dura y otra adopta una forma conciliadora. Es una forma de manipulación psicológica. Si usted la reconoce, no se dejará engañar. Puede decir, le agradezco que quiera ser razonable, pero todavía quiero saber por qué cree usted que eso es justo. 3. Amenazas. Las amenazas son presiones. Usted puede no dar atención a las amenazas, puede considerarlas como carentes de autoridad, impulsivas, o sencillamente irrelevantes. También puede lograr que comunicarlas sea un riesgo. A veces las pueden convertirse en ventajas políticas para usted. Con todo, quizá la mejor respuesta ante una amenaza sea apoyarse en los principios. A. Tácticas de posiciones. Este tipo de táctica de negociación propende a estructurar la situación de tal manera que solamente una de las partes pueda hacer concesiones. B. Negativa a negociar. Ante esta táctica usted puede, primero, reconozca que la táctica puede ser un truco para negociar, un intento de lograr que su participación en la negociación sea una carta para obtener concesiones sustanciales. Una variación de este truco es poner condiciones para la negociación. Segundo, discuta su negativa a negociar. Comuníquese directamente o por medio de terceros. No los ataque por no querer negociar, sino más bien trate de averiguar qué interés tienen en no negociar. Sugiera algunas opciones. Finalmente, insista en los principios. C. Exigencias exageradas. Con frecuencia los negociadores comenzarán con propuestas extremas. El objeto es reducir sus expectativas. También creen que una posición inicial extrema les dará un mejor resultado final. Pídales una justificación de su posición basada en principios. D. Exigencias crecientes. Un negociador puede aumentar sus exigencias por cada concesión que le hace al otro. Puede también reabrir problemas que usted creía ya resueltos. El efecto psicológico de hacer que usted quiera llegar a un acuerdo rápidamente antes que las exigencias aumenten. E. Tácticas de atrincheramiento. Consiste en comprometerse con una postura y no ceder. Ante esto usted puede interrumpir la comunicación, también puede hacer un comentario jocoso y negarse a tomar en serio el atrincheramiento. Quítele importancia. F. El socio inconmovible. Cuando alguien justifica la negativa a ceder a sus exigencias alegando que personalmente el negociador no tendría ninguna objeción pero que su socio inconmovible no lo deja. G. Demoras premeditadas. Con frecuencia una de las partes tratará de posponer la decisión hasta un momento que consideran favorable. Además de hacer explícitas las tácticas de demora y negociarlas, considere la posibilidad de crear una oportunidad decreciente para la otra parte. H. Tómelo o déjelo. Como alternativa al reconocimiento explícito de la táctica de tómelo o déjelo y negociar sobre ella, piense primero en no tenerla en cuenta. Siga hablando como si no lo hubiera oído, o cambie de tema, tal vez presentando una nueva solución. No sea una víctima, usted es el único que puede decidir si quiere utilizar tácticas que usted consideraría inapropiadas y de mala fe si se usaran contra usted. Esté listo para luchar contra tácticas de negociación sucia. Puede ser firme y defender principios. 4. Para concluir. Probablemente no hay nada en este libro que usted ya no supiera en algún grado de su experiencia. Lo que hemos tratado de hacer es organizar el sentido común y la experiencia de manera que provean un marco de referencia útil para pensar y actuar. Este libro es acerca de cómo ganar ese importante juego, cómo lograr un mejor proceso para tratar las diferencias. Para que sea mejor, por supuesto, el proceso debe producir buenos resultados reales. Tanto la teoría como la experiencia sugieren que el método de la negociación basada en los principios producirá a la larga resultados reales tan buenos o mejores que los que se obtendrían con cualquier otra estrategia de negociación.